Listo, doctora Ana, ya estamos al aire. Buenas tardes, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Ana Millán, soy psiquiatra de la organización Sanitas. Estudié psiquiatría en la Universidad del Bosque y después hice una subespecialidad en psiquiatría de enlace. Muchísimas gracias a la organización por estos espacios. Creo que de las situaciones grandes y cambios que ha habido con la crisis del coronavirus es precisamente la salud mental. Por eso me pareció interesantísimo e importante para todos que Colsanitas organizara estos espacios los viernes, que es un momento como que estamos desconectándonos entre el trabajo y la casa para poder tener unos tiempos de reflexión acerca de la salud mental. Ustedes, los que ya han estado participando, han escuchado los temas de pareja, los temas de niños, y hoy vamos a dedicarnos al tiempo del trabajo en casa y a ese balance de vida en el trabajo en casa. Hubo muchos cambios con este tipo de trabajo y es parte de lo que vamos a mirar a través de la presentación. Para mí es una felicidad poder compartir estos estudios y estos análisis que hemos hecho alrededor de los cambios que ha habido en esa crisis. Y lo que aspiro es que al final de la presentación podamos tener preguntas que nos lleven a organizar un poco mejor nuestra vida y poder estar todo el tiempo a hacer prevención y salud mental, porque de eso se trata nuestros espacios, de prevenir y salud mental. Aquí no vamos a hablar de enfermedad, aquí no vamos a hablar de tratamiento, vamos a hablar de cómo organizarnos alrededor del trabajo en casa. ¿Podemos pasar la presentación, por favor? Bueno, la idea de este trabajo es poder revisar algunos aspectos de cómo podemos nosotros organizar nuestro tiempo y el espacio a partir del cambio que hubo con el trabajo en casa. Pasamos a la siguiente, por favor. La presentación la he repartido en tres partes. En una primera parte vamos a hablar de qué es el trabajo, qué es lo que significa el trabajo y las implicaciones del trabajo en casa. En una segunda parte voy a hacer algunas reflexiones sobre el concepto de tiempo. Normalmente nosotros no sacamos tiempo para pensarnos, sacamos tiempo para todo menos para pensarnos. Y este espacio de tiempo que vamos a tener en esta tarde con ustedes es pensarnos qué hacemos con nuestro tiempo, para en una última parte poder mirar algunos aspectos de cómo balancear el tiempo y poder tener una vida más tranquila, más organizada y más productiva. Para empezar con el tema del trabajo, quiero hacer una gran diferencia entre lo que es el teletrabajo y el trabajo en casa. El teletrabajo fue decretado en Colombia por la ley 1221 del 2008 y cuando una persona inicia teletrabajo, hace un contrato de trabajo en el cual se compromete a hacer su oficio o tarea fuera de los espacios o de las oficinas de la empresa. Es decir, una persona que teletrabaja puede trabajar en su casa, en un café internet o en una finca, pero todo el tiempo está allá, no está en la oficina. ¿Qué pasó con la crisis del coronavirus? El decreto 417 del 2020, que fue el decreto de contingencia que declara la emergencia sanitaria, social, económica y ecológica del país, nos permitió a todos los que podemos trabajar en casa, trabajar en casa. O sea, nosotros no estamos teletrabajando porque eso lo hacen las personas que firman un contrato de trabajo. Para hacerlo en la casa, nosotros estamos haciendo trabajo desde la casa o trabajo en casa. Eso quiere decir que este periodo de tiempo es excepcional, ocasional y temporal. ¿Qué es el trabajo? En general, el trabajo es una obra o resultado de la actividad humana. También es una ocupación retribuida o el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza. Digamos que estas son definiciones generales que ustedes pueden encontrar en el diccionario. Pero si vamos a mirar de dónde viene la palabra trabajo, normalmente nosotros no pensamos de dónde viene esa palabra. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. La palabra trabajo se deriva de tripaliare, que es el verbo
que corresponde al tripalium. El tripalium era un castigo que le aplicaban a los esclavos, donde los amarraban para azotarlos o dejarlos morir deshidratados cuando tenían un mal comportamiento. Entonces, si miramos la etimología de la palabra, viene de tripalium como una esclavitud, y eso es como la idea normal que la gente tiene del trabajo. Pero si miramos el concepto de otro lado, lo vemos como un bien escaso e imprescindible. Normalmente no hay más trabajos que trabajadores. ¿Qué tipos de trabajo podemos hacer remotos? Por ejemplo, el psiquiatra o un ingeniero de sistemas, el contador, un administrador, los docentes de cosas teóricas pueden hacer trabajo remoto, podemos hacer trabajo remoto. ¿Quiénes tienen que hacer trabajo presencial? Que también es un trabajo intelectual, pero presencial. Un ingeniero residente de obra, un cirujano, las personas que trabajan en producción de alimentos, servicios de seguridad o transporte. Entonces nosotros nos vamos a referir en esta charla sobre el trabajo intelectual que hacemos remoto. ¿Qué es un trabajo intelectual? Aquel que implica pensar, reflexionar, solucionar problemas, razonar críticamente, estudiar o investigar. Es decir, estamos haciendo un trabajo de orden mental, pero eso no quiere decir que no haya también un trabajo físico. Pasamos a la siguiente, por favor. Todo trabajo intelectual implica también un esfuerzo físico, una tensión muscular, hay descarga de adrenalina y tensión digestiva. Por eso cuando hay síntomas de estrés, lo primero que se afecta es el sistema digestivo. Paralelo a eso, estamos haciendo un esfuerzo mental que implica una anticipación mental, búsqueda de un resultado o ideas repetitivas. ¿Para qué trabajamos? Normalmente tenemos la idea de que las personas trabajan por plata, pero resulta que el trabajo tiene varias funciones. Sí, la económica es muy importante, pero también hay una función psicológica, una función social y una función filosófica. Vamos a desglosarlas paso a paso cada una de estas. La función psicológica nos implica que tenemos un sentido de autoestima, que hay un sentido de logro. Cuando la persona siente que es capaz de hacer algo, mejora su autoestima. Paralelo a ello, hay una función cognitiva que es la acumulación de saberes, perdón. Eso quiere decir que el trabajo intelectual tiene eso de bonito, que vamos acumulando conocimiento que se da a partir de que el conocimiento se puede crear. Es decir, el trabajo intelectual podemos irlo mejorando paso a paso, día a día, a lo largo de la vida, mientras podamos tener el intelecto sano. Siguiente. En la función social, lo más importante es poder sentirnos útiles y colaborar con la sobrevivencia, primero del individuo y segundo de la especie, para que paralelo a ello podamos cuidar la naturaleza. En la función económica, claro, todos trabajamos por plata para generar ingresos para nosotros, para la familia y a su vez generar ingresos a la empresa. Pero también hay un trabajo que es voluntario, ¿no? La gente retirada, la gente que vive de la renta, la gente que hace trabajo en una iglesia o un servicio social, es un trabajo voluntario, no implica una remuneración económica, pero sí estamos llenando los otros aspectos del trabajo. Y la función filosófica que va más allá de lo económico y lo social es poder darle un sentido a la vida. El trabajo le da un sentido a la vida. Nos levantamos a cumplir un propósito y a llenar el espíritu. Entonces, como vemos, el trabajo cumple varias funciones que las estamos haciendo en el día a día y que muchas veces no las reflexionamos porque estamos tan ocupados que no sacamos tiempo para pensar. Siguiente, por favor. ¿Qué cambios hemos tenido en el trabajo en casa?
Primero que todo, nosotros teníamos claro que salíamos por la mañana, íbamos a la oficina o a la empresa y la casa quedaba, bien sea con los bebés, con la mascota o con los abuelitos, con las personas que están enfermas, pero la casa quedaba o quedaba sola muchas veces. Hoy el trabajo invadió la casa. Estamos en un espacio donde a la vez es el hogar donde habitamos, pero también es el sitio de trabajo. Lo primero que todos tuvimos que hacer fue diseñar un espacio diferente en la casa, un espacio ergonómico, con suficiente conectividad, con una digitalización que nos permita una buena conexión, como estamos haciendo nosotros ahora, para poder subir archivos, para poder compartir, para poder hacer todo lo que hacíamos de 8 a 5, de 8 a 6, pero desde la casa. Entonces lo que buscamos es que se generen individualmente ambientes ergonómicos para poder pasar esas 8 horas dentro del hogar tranquilos. Pero también hubo un cambio en el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos ahorrando el tiempo del desplazamiento, el tiempo que nos gastábamos probablemente para coger el bus o la buseta o el Transmilenio. La encuesta móvil en Bogotá del año pasado nos reportó que 31 minutos promedio se demora la persona esperando el transporte y que los tiempos de desplazamiento promedio por persona 1,42 horas. Si miramos personas, nos estaremos ahorrando en promedio 2 horas, un poquito más de tiempo que podemos emplear hoy para tiempos de familia o tiempos personales. El tiempo también del trabajo social, las cosas que se hacían socialmente en el trabajo, pues ya no se hacen o se hacen a veces por una pantalla, pero pues se han limitado. Y el tiempo de arreglo personal, de hecho, trabajar en casa puede implicar que estamos de sport, que estamos más relajados, que la señorita no vamos al salón de belleza, que no gastamos tiempo mucho en maquillarnos, entonces vamos a liberar más tiempo. Vamos a pasar entonces a la segunda parte, que es el concepto de tiempo. Ya hemos hablado de la primera parte, el trabajo. Vamos a hablar ahora de qué es el tiempo y tener algunas reflexiones sobre esta situación. Para eso les presento a este personaje. Mr. Harold Skimpole es un personaje del libro La casa encantada de Charles Dickens. Mr. Harold era una persona culta, muy elegante, él tocaba el piano, cantaba, sabía de música, tenía una muy buena conversación, pero como nos lo escribe Charles Dickens, era una persona que no tenía concepto ni del tiempo ni del dinero. Y él nos decía, Dickens, Mr. Harold vivió feliz como un niño, pero aquí entre nosotros sin confianza vivió a costillas de los demás. Entonces la pregunta que yo quiero empezar esta parte del tiempo, ¿quién quiere vivir por cuenta de los demás? Que sea adulto, ¿no? Estamos hablando con gente adulta y los adultos somos independientes y esperamos generar nuestros recursos. Entonces, podemos pasar la vida como don Mr. Smith, Mr. Harold Skimpole o hacer una reflexión y organizar nuestro tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es la duración de las cosas sujetas a mudanza. O también está definido como una magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos en pasado, presente y futuro. De esto lo más importante es que como toda magnitud física, el tiempo tiene un límite. El tiempo no es eterno, los seres humanos tenemos un límite. Entonces tenemos que balancear ese tiempo para mirar cómo organizamos estos cambios tan importantes que hubo a raíz del trabajo en casa. ¿Qué hemos ahorrado? Ya lo dijimos, tiempo del desplazamiento, del arreglo personal, de algunas actividades sociales del trabajo. Normalmente tenemos 48 horas a la semana, con jornadas de trabajo de 9,5 horas al día promedio, 8 horas de sueño ideal, lo vamos a ver cuando hablemos del balance, vamos a insistir mucho en el tema del sueño. Nos quedarían 6,5 horas de tiempo para la parte personal, social y familiar.
Ahí es donde está entonces nuestro concepto de balance de vida, poder organizar el tiempo personal, familiar y social. Porque el tiempo del trabajo es el mismo, son las mismas 8 horas, las mismas 9 horas, el tiempo de sueño es el mismo, lo que debemos balancear y organizar son estos tiempos. ¿Cuál es nuestro tiempo personal? Entonces es el tiempo dedicado primero que todo a la actividad física. En este momento pues no podemos hacer deportes de alto riesgo, ir a la montaña, ir a nadar, hacer campos de golf. Nos toca hacer actividad física en casa. Ahí coloqué 2 ejemplos simplemente para tener ideas, saltar lazo, bailar, pero pues hoy en día hay muchas aplicaciones donde usted puede hacer ejercicio en casa sin ningún problema, no negociable la actividad física. Tiempo personal para actividades recreativas, jugar solo, idealmente en grupo, o también para actividades culturales y artísticas como leer y escribir, pintar, de acuerdo pues al gusto de cada persona. Y por último, el tiempo personal de las actividades espirituales que todos las necesitamos, cada quien con su creencia, la oración, la religión, el yoga o la meditación. El tiempo familiar incluye primero que todo el tiempo de la pareja, cuando tenemos pareja, no todo el mundo tiene pareja, independiente de que vivamos en familia o con una familia ampliada, la pareja necesita tiempo para el diálogo y para la intimidad, porque la familia se sienta sobre la pareja y es a partir de esa buena comunicación, del respeto y la confianza que se tiene en la pareja que va a organizar los hijos y ayudarlos a que los hijos también balanceen su tiempo, porque el niño normalmente quiere jugar y nosotros que necesitamos que haga tarea. Y eso lo vamos a conseguir a través del diálogo y la formación que le damos al hijo en el día a día. Pero la familia no es solamente la familia primaria, no olvidemos que en estos tiempos de pandemia debemos estar pendientes de tíos, de abuelos, de las personas que están enfermas o que están discapacitadas y que muchas veces no podemos verlas por las limitaciones de la pandemia, pero podemos hacerles una llamada, mandarles algún detalle. Por último, el tiempo social, compartir con amigos de infancia, de barrio, de colegio, vecinos, compañeros de universidad o de trabajo. Y el tiempo en redes sociales. Este dato es de las redes sociales antes de la pandemia, 2 horas 16 minutos cada adulto utilizaba las redes sociales. Entonces, ahora que nos toca socializar por estos medios, pues con mayor razón son un muy buen recurso para no sentirnos aislados. Ya vimos en la primera parte algunos conceptos de trabajo, revisamos el concepto de tiempo, vamos a mirar ahora qué es lo que esperamos hacer en el balance del tiempo y del espacio para poder tener un mejor pasar en esta corona crisis y en el trabajo en casa. Lo primero que insistimos, el tiempo y los recursos son finitos. Eso lo logramos a partir de comunicar eficazmente nuestras necesidades y nuestros intereses para buscar la armonía en las decisiones, balanceando entre el bien individual y el bien común. No podemos pensar solamente en nosotros o solamente en la familia. Necesitamos a través de las relaciones familiares y las relaciones con otros generar relaciones de empatía y respeto para poder soportarnos, porque es que ahora vamos a estar a veces 7 por 24 con la pareja. Pero ese soportarnos no puede ser un sufrimiento, tiene que ser algo relajado, algo que se dé como adultos hablando, conversando, poder expresando nuestras necesidades. Este es un horario sugerido que salió en el periódico ABC de España, donde una persona promedio que esté trabajando en casa puede gastar 7 a 8 horas para dormir y descansar, nuestras 8 horas de trabajo, media hora o 1 hora de actividad física en casa. Esto que es súper recomendado, media hora de desconexión, bien sea meditación o descanso sin pantallas. Resulta que el trabajo en las pantallas descansa más, cansa más. Entonces necesitamos tener tiempos mentales de no tener pantallas. Pantallas es celular, pantallas es tableta, pantallas también son los computadores. Sacar 2 a 3 horas dedicadas a la familia y 1 hora personal para pasatiempos y el resto pues para organizar la casa.
Entonces, si logramos organizar un horario y unas rutinas, podemos tener un mejor pasar en el día a día. Esta nueva situación nos obligó a adaptarnos. Y esta que me parece que es la diapositiva, pues en mi criterio, yo soy médica, yo soy psiquiatra, esto es lo que hablo todos los días con mis pacientes, por supuesto con mis amigos y mi familia, y además lo practico, el ABC de la vida, para que nunca se les olvide, por favor. A de actividad física. Ojo con esto, quienes tenemos un trabajo sedentario, necesitamos sí o sí tener actividad física. Más como vimos al comienzo, que ya los tiempos de desplazamiento, que los periodos que tenemos que estar parados de pronto esperando el Transmilenio, o siquiera bajando las escaleras para ir a tomar el carro, ya no los estamos haciendo porque estamos todo el tiempo en casa. Entonces, la actividad física es parte de nuestra salud, tanto física como mental. El A de actividad física. El B de un buen sueño. ¿Qué es un buen sueño? Promedio, un adulto sano duerme 8 horas. Podemos dormir 6, 7 horas y media, 8 y media. Lo importante es que sea reparador, que nos levantemos descansados. Y paralelo a eso, comer balanceado. Comer balanceado implica comer con horario y comer nutritivo. Los horarios de la vida se organizan a partir del sueño y de las comidas. Y es a partir de esos horarios que podemos organizar el tiempo tanto del trabajo como del descanso. Entonces, ¿qué se recomienda? Organizar unas rutinas e idealmente que las rutinas de la semana sean diferentes a las rutinas del fin de semana, porque como estamos todo el tiempo en la casa, entonces necesitamos hacer mentalmente también una diferencia entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso. Pero esos horarios, esas rutinas los hacemos a partir de metas realistas. Ojo con esto, a partir de concentrarnos en lo que estamos haciendo. En este momento yo estoy concentrada en la presentación y no estoy pensando en otra cosa. Ustedes probablemente, y eso aspiro, estén también poniendo mucho cuidado, porque es que si uno no se concentra en lo que hace, no puede ser efectivo. Pero también para organizar esos horarios necesitamos organizar flexibilidad en los horarios y en los tiempos. Dentro del proceso de adaptación esperamos ejercer la solidaridad para evitar el aislamiento. Nosotros podemos estar confinados, pero no debemos estar aislados. Entonces, en estos momentos en que estamos físicamente aislados, podemos ejercer el tiempo para aprovechar con la familia a partir de reconocer los estados de ánimo. Poder saber que nos podemos sentir tristes, irritables, ansiosos, porque nos cambió la rutina y que estamos en un proceso de cambio, pero que necesitamos también compartir eso con la familia. Los niños también están irritables, los niños también están más necios. Si nosotros podemos identificar esas situaciones y compartirlas con la familia, nos va mucho mejor porque es normal que en estos procesos de cambio haya cambios a nivel emocional. Cambios emocionales no son enfermedades, no son situaciones que se salen de un poco de foco, pero que no implican una patología. Todo esto se da a partir de poder controlar nuestras propias emociones. Si nosotros los adultos no regulamos nuestras emociones, ¿cómo vamos a hacer que los niños regulen las emociones? ¿O cómo podemos ayudar a un adulto mayor discapacitado si nosotros mismos no estamos regulados? Esa regulación viene a partir de que expresemos, de que compartamos, de poder tener comunicaciones empáticas y de respeto. Y para ir finalizando esta parte, yo les quiero traer esta reflexión de Zorba el griego. Él decía en su libro, ¿vale la pena vivir la vida como si fuésemos a morir mañana? O más bien, ¿vale la pena vivirla como si nunca fuésemos a morir? Esto tiene que ver con lo que veníamos hablando de la concentración, es decir, vivir cada momento con tanta intensidad que lo hagamos bien. Así como yo le puse la pila a hacer esta presentación, ustedes sacaron tiempo para poder estar aquí conmigo, vale la pena concentrarnos en lo que estamos haciendo para poder seguir la vida, porque la vida es finita y no la tenemos diseñada ni comprada. La vida es un pasar que va a irse organizando a partir de nosotros, que entendamos cómo es que funciona esta situación del tiempo.
Entonces, ya vimos los conceptos de tiempo, algunos conceptos del trabajo y conceptos del balance de vida. Pero la pregunta que nosotros nos queremos hacer hoy en día es, ¿y para qué balancear la vida? ¿Por qué es necesario balancear la vida? ¿Será que eso es importante o eso es como un cuento que se inventaron los psicólogos y los psiquiatras como para poner un tema más en la pantalla? Pues sí, es muy importante balancear la vida. Siguiente, por favor. Porque es a partir de ese balance que hacemos esto. Cuidar la salud propia y la salud de la comunidad. La propaganda que dicen en la televisión no es mentira. Cuando nosotros cuidamos lo individual, estamos cuidando a la comunidad. ¿Para qué? Para poder funcionar la sociedad y la economía, que ese es el gran reto ahora, cuidar la salud, también cuidar la economía, porque lo uno va con lo otro. ¿Para qué hacer este balance de vida? Para disminuir el sufrimiento. Puede haber angustia, puede haber irritación, puede haber ciertos grados de emotividad, pero no el sufrimiento, porque el sufrimiento sostenido es el que nos lleva al estrés y después nos podemos enfermar. ¿Por qué otra razón? Balancear el tiempo en el trabajo en casa para aumentar la productividad, tanto económica como afectiva como social. Eso implica que tenemos que planear la vida, priorizarla, organizarla y ejecutar y controlar lo que hacemos para que todos estos aspectos vayan de lo una mano con la otra, de uno con el otro. No es el uno aparte y el otro mañana. Hoy hago plata y mañana quiero a la familia. Es al mismo tiempo, porque de pronto si hace mucha plata se queda sin familia, o si hace mucha familia se queda sin plata. Hay que balancear. Y esto que me parece que es el mensaje médico más importante. Si balanceamos la vida, disminuimos el sufrimiento, podemos disminuir la comorbilidad médica y psiquiátrica. ¿Qué se ha disparado en estos momentos? Todas las enfermedades psicosomáticas, que es el colon irritable, la migraña, la lumbalgia, digamos en la parte médica, y en la parte psiquiátrica, la ansiedad, la depresión y los trastornos del sueño. Se han disparado, ¿por qué? Porque ese exceso de sufrimiento altera todo el equilibrio del organismo y de alguna manera el organismo habla, pide ayuda y nosotros tenemos que responder y cuidarnos, sin olvidar que para cuidar al trabajo hay que cuidar primero a la persona. Todo trabajador, todo profesional está sembrado sobre una persona. Nosotros primero somos personas, después somos trabajadores. Primero somos personas, después somos profesionales. Recordemos una sana alimentación y tiempos de relajación, independiente de que tengamos exceso de trabajo. Siempre va a haber exceso de trabajo, siempre nos van a faltar cosas. Pero esto, que es lo básico, no nos puede faltar precisamente para no llegar a estas situaciones. Que sea el alcohol u otros vicios los que sean el refugio para bajar la ansiedad y el sufrimiento. Cuando podemos hacer cosas sanas que nos ayuden en el proceso de flexibilizar horarios, tareas y tiempos y poder agregar un valor a nuestro trabajo y a nuestra vida. Esta reflexión la saqué de Sartre. Sartre escribió en La República del Silencio, cuando los franceses estaban invadidos por los alemanes, dijo lo siguiente: nunca, refiriéndose a los franceses, nunca los franceses nos hemos sentido más libres que bajo la ocupación alemana. ¿Por qué lo traje? Porque en este momento nosotros nos sentimos invadidos por el coronavirus. Y puede que nos tenga confinados en casa, que estemos en casa restringidos o en una finca encerrados. Pero el espíritu no nos puede confinar, porque esto fue lo que nos hizo el coronavirus. Una tormenta, un huracán, como el huracán Katrina. ¿Cómo quedamos nosotros? Totalmente desconcertados. Quedamos como estas palmeras, con las neuronas todas despelucadas, angustiados, tratando de reorganizar. Pero la esperanza no la podemos perder y algún día podremos estar como esta palmera, mirando el cielo, tranquilos, relajados, en familia, ojalá mirando al mar para los que les guste el mar, y mantener siempre el espíritu en alto, porque es en ese mensaje que queremos que ustedes reflexionen sobre sus tiempos de familia, sobre el balance con los amigos, con el trabajo, para poder llevar una vida mejor
y saber que esto va a pasar. Esto es una crisis y toda crisis pasa. Las crisis pasan y la idea es que podamos crecer dentro de este proceso. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que haya muchas preguntas y vamos a empezar a contestarlas. Muchas gracias. Bueno, aquí hay una primera pregunta respecto del sueño. Me dice, ¿cómo aprender a manejar el insomnio y los problemas del sueño que han llegado con el teletrabajo? Esta es la pregunta más frecuente que hacen los pacientes hoy en consulta. ¿Por qué está pasando el insomnio? Porque resulta que las pantallas, esto que estamos haciendo nosotros, todo el día están hiperactivando el cerebro. Entonces, de las cosas que recomendamos, normalmente 2 horas antes de dormir, la persona debe desconectarse de todas las pantallas. ¿Qué se recomienda? ¿Qué se recomienda de meditación? Pues hay muchas aplicaciones para poderse desconectar y poder oír meditaciones, no necesariamente ver. ¿Mm? Uy, aquí me hacen la pregunta del millón. Ojo con esto. Dice, la vida pasa muy rápido y la mayoría de la gente, el tiempo se le va trabajando. ¿Cómo manejar bien el tiempo para tener una buena calidad de vida y ahora sí tener un buen rendimiento laboral? La clave ahí es poder organizar el tiempo de manera que tengamos tiempos concentrados en el trabajo y tiempos concentrados en el descanso. Pero para poder hacer eso es necesario organizar, planear. Lo que se recomienda en general es planear la semana y si se puede planear el día, saber qué tareas tengo que hacer, cuáles debo ejecutar y dentro de esa planeación poder priorizar. Si no priorizamos qué es lo importante, siempre habrá trabajo atrasado. Si no hacemos lo importante y trabajamos sobre lo importante, pues vamos a estar siempre con la sensación de agobio. Y también es importante cuando hacemos esa planeación poder evaluarnos y controlar lo que planeamos. Acuérdense que hablábamos en la presentación del tema del autocontrol y parte del autocontrol es poder llevar un registro, para eso hay aplicaciones, para eso podemos hacer calendarios de internet o simplemente la agenda de papel al que le guste para poder organizar el tiempo y sentir una cosa que es muy importante que es la satisfacción de organizar tanto el tiempo del trabajo como el tiempo del descanso, porque es que el descanso es algo que nos merecemos. La vida no se puede ir trabajando porque se pasa muy rápido. Aquí me hacen otra pregunta importantísima, ¿cómo cambiar los pensamientos negativos? Mira, que hay una cosa muy importante y es que los pensamientos negativos a la fija se vienen cuando uno está angustiado. Si ustedes se dan cuenta y se miran un poquitico, cuando uno está angustiado uno piensa, voy a ser millonario, me gané la lotería, voy a ser feliz, y no piensa, me van a echar, no me va a alcanzar la plata, mi marido me va a dejar. Entonces, ojo con esto, los pensamientos negativos son normales, pero cuando uno está angustiado se aumentan más. Entonces, sí es importante la regulación de esos estados emocionales para poder tener una posibilidad de esperanza. Si nosotros no generamos posibilidad de hacer y posibilidad de control, pues los pensamientos negativos nos invaden. Si eso se vuelve una actitud, puede caer una persona en una depresión. La persona que está deprimida solo piensa en negativo. Y la idea es poder tener una visión realista de la vida. Fíjense que estamos hablando de crisis, aquí no estamos hablando de pasar la bombas. Estamos en un proceso de crisis donde todos necesitamos generar pensamientos positivos, pensamientos realistas y posibilidades. Si nos enfrascamos en el pensamiento negativo, eso se vuelve como un boomerang en contra nuestra porque genera además más ansiedad.
Me preguntan si sugiero algún método de meditación. Yo particularmente no recomiendo ningún método de meditación. Lo que sí recomiendo y sé es que hay muchas aplicaciones gratuitas y pagadas, depende pues de lo que a quien cada le guste, porque sí es muy importante en los procesos de meditación, que es lo que recomendamos normalmente, actividad física en la mañana o hasta las 5 o 6 de la tarde, que eso es muy importante para el tema del sueño, que se me pasó decirlo en la presentación. Si vamos a hacer ejercicio físico en la noche, tipo 9 de la noche, el cuerpo queda hiperactivado y es muy difícil bajarse. Entonces es importante en la mañana, por la tarde, mediodía ejercicio físico y por la noche actividades de relajación o meditación. Por fortuna, para mí existen todas las aplicaciones, ustedes buscan en el internet la que les caiga. Hay tiempos de meditación de 5, de 10, de 45 minutos, que obviamente requieren ya un mayor entrenamiento, pero se puede empezar de pronto con una aplicación, una meditación de 5 o 7 minutos, porque la meditación te implica una gran concentración. ¿Qué otra pregunta hay? No me salen más preguntas. Oh, aquí hay una pregunta muy importante, súper importante e interesantísima. Dice así, veo que se trabaja más en casa que en la oficina o en el lugar de trabajo. ¿Cuál es la recomendación para los jefes? La recomendación para los jefes es la siguiente. Los jefes siempre van a pedir más. El jefe le pide más al que da más, al que trabaja más. Entonces, ¿dónde está el balance? El balance lo tenemos nosotros. Nosotros decidimos hasta dónde hacemos y somos los que tenemos que poner el límite. Y es importante, por eso hablábamos dentro de la charla de la comunicación eficiente y eficaz, no solamente con la familia, sino en el trabajo, hablarle, escribirle, comentarle al jefe que necesitamos poner un límite. Eso es muy importante y es una pregunta súper millonaria porque las personas tienen la idea de que como están en casa, trabajamos 7 de la mañana, 11 de la noche. Eso no es sano, eso no es normal, eso no es bueno ni para la empresa ni para la persona. Si la persona se enferma, pues la incapacitan. Si la incapacitan, pues la empresa baja la productividad. Entonces, sí es importante para los jefes, primero entender que las personas tienen un límite, pero para las personas también expresar ese límite a su jefe, porque los jefes a su vez tienen otros jefes que les están pidiendo también a ellos productividad. Sí, lo normal y lo que uno ve en la práctica, me está preguntando es que si es normal que se trabaje más. Es normal que la gente trabaje más, pero uno decide hasta dónde extiende esa normalidad. Me explico, si eventualmente la persona hay una urgencia y tiene que trabajar 3, 4 horas más, que sea la excepción, no la norma. Si usted a la excepción la vuelve la regularidad, termina trabajando 10 horas y eso no conviene. Uy, qué pregunta tan interesante esta, me parece súper clave. ¿Cómo podemos encontrar el balance en los que estamos estudiando y trabajando? Pregunta millonaria e importante. Realmente la persona que trabaja y estudia tiene que ser muy, muy organizada. En eso que hablábamos de planear, organizar, ejecutar y controlar. Y lo que se recomienda es organizar tiempos para cada cosa. Me explico. Si está trabajando y necesita estudiar, sacar el tiempo de su descanso para el estudio, porque si hace al revés, en el trabajo usualmente le van a pedir más trabajo. Y eventualmente tiempo del fin de semana para poder estudiar.
pero si no hay, digamos, un control físico del tiempo, pues es muy difícil llevar las dos cosas. Por eso se recomienda usar las aplicaciones, las agendas. Yo creo todavía en las agendas de papel, los jóvenes manejan agendas electrónicas, maravilloso. La agenda que a uno le caiga bien. Ahora, es importante en esto conocer cuál es el estilo de trabajo que tiene uno. Hay personas que trabajan sobre presión y son más eficientes 24 horas antes cuando ya están encima sobre el examen, sobre la tarea, sobre el informe. Y hay personas que necesitan tiempos más regulados para ir pensando y haciendo. Entonces sí es importante que cada persona sepa cuál es su estilo de trabajo para que se pueda preparar. Aquí me está haciendo una pregunta un empresario, ¿cómo el empresario puede ayudar a la gente a, a mejorar los procesos de trabajo sin que haya ansiedad y depresión? Pues lo mismo le digo a los señores empresarios o señores jefes, es importante el diálogo también del jefe con el empleado o con el contratista para saber qué la persona humanamente puede dar. Porque resulta que el computador funciona 24 horas, nosotros nos vamos a quedar en esta conferencia hasta las 8 de la noche, pero eso no es sano. Lo que nosotros debemos hacer es nuestra conferencia de 1 hora y se acabó. Y después todos a descansar a la casita o a cumplir con los deberes. Entonces sí es importante que el diálogo sea no solamente del trabajador hacia el jefe, sino que el jefe también pueda tener contacto de cómo está la persona manejando y balanceando su vida. Pregunta del millón ahorita, importante. ¿Cómo manejar los adultos mayores que no tienen teletrabajo, pero pues que están en una posición de riesgo? Esa pregunta me cae como piedra en ojo, porque buenísima por lo siguiente, miren, como nos la pasamos trabajando, normalmente muchas personas no sacamos tiempo para hobbies, para pasatiempos, para aprender un idioma, para estudiar, para hacer otras cosas diferentes al trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente se retira, termina de trabajar y no sabe hacer otra cosa? Y son los pensionados que se retiran y se deprimen, o se retiran y se enferman. El adulto mayor, pues que ya no trabaja, es necesario que tenga actividades de tiempo libre. Todo lo que hacía uno cuando, comillas, estaba joven y trabajaba, lo que hacía en su tiempo libre, eso es lo que va a hacer cuando es adulto mayor. ¿Qué problema hemos visto con los adultos mayores? Que hay adultos mayores que estaban muy activos y sus actividades todas eran fuera de casa. Pero parte de lo que, volvemos al tiempo, del balance del tiempo y el espacio que tenemos que aprender desde ahora, es a tener actividades de tiempo libre en casa, que es como podemos ayudar a las personas mayores, que puedan hacer pasatiempos en el computador. Hay muchas aplicaciones gratuitas para personas mayores y es una buena estrategia que el adulto mayor pueda trabajar con el computador o con el celular. Tengo una pareja que se reían de mí porque ellos venían a consulta y parte de su tiempo libre era aprender a clases de celular, esa pareja. Y ahora que nos toca hacer teleconsulta, les digo, fíjense la importancia a ustedes de haber aprendido la clase de celular, porque la señora se conecta, se comunica, me manda el PIN, ella hace todo solita, sin necesidad de nieto, ni de sobrino, ni de hijo. Entonces, las actividades de tiempo libre son muy importantes de ahora que estamos produciendo, porque eso es lo que vamos a hacer cuando seamos adultos y estemos retirados. Ay, pobres parejas, miren esta pregunta tan tenaz. Me dice la persona, ¿cómo controlar los nervios y el estrés del trabajo para no descargarme con la pareja? Imagínense la pareja, ambos en las mismas, pobres parejas. Ustedes han visto en la televisión que han aumentado los índices de violencia intrafamiliar. Precisamente, parte de este tema es que nosotros, individualmente, como personas, tendremos que mirar a cada persona qué nos ayuda a bajar el estrés, porque necesariamente, como veíamos en ese trabajo, las diapositivas primeras, el trabajo intelectual genera un estrés que también es físico. No es solamente la preocupación o la ansiedad o el miedo, es también la parte física. Entonces, antes de ponerle el molinillo al marido en la cabeza o de gritarlo o de golpearle, es importante reconocer que nosotros estamos más estresados y más irritados y probablemente con más ansiedad, entonces podamos hacer cosas individualmente
como el ejercicio físico, como la meditación, como buscar una ayuda psicológica, como la oración, lo que a cada quien lo descanse. Yo siempre insisto, actividades sanas. Los vicios no los recomendamos porque esos son los que aumentan la consulta psiquiátrica. La idea no es tener más consultas. Pregunta súper importante. Si no me mejora el tema del sueño, ¿debería medicarme? Esa es una pregunta bien importante. Lo primero que hay que hacer antes de medicar es hacer una buena higiene del sueño, que es todos los tips que hemos hablado para el sueño. Igual en Internet encuentran todas las aplicaciones para hacer una muy buena higiene del sueño y generar rutinas. Eso que hablábamos de los horarios es muy importante para poder tener un horario de sueño. Si uno no genera rutinas en el día, el horario de sueño se le altera. Segunda cosa, recomendadísimo, no automedicarse. Ustedes van a la farmacia y les venden. Ustedes van al farmacéutico y les venden. No es la idea. La idea es que si tienen dudas de si deben medicarse o no, pueden consultar y deben consultar. Si no tienen acceso al psiquiatra, porque los psiquiatras estamos reventados de consulta, pueden consultar un médico general, su internista, su médico de familia, un neurólogo, y pues es uno de los temas que trabajamos los psiquiatras, pero no necesariamente tiene uno que ir al psiquiatra. Entonces, antes de automedicarse, yo le recomiendo hacer una consulta médica. Ya si el médico ve que la situación es muy complicada, te hará la referencia a algún especialista, pero en principio los médicos saben manejar el tema del sueño si es lo que necesitamos. Pero antes de medicar necesitamos hacer una muy buena higiene del sueño. Esta pregunta me parece muy importante. Dice que al estar siempre en casa, estamos disponibles. ¿Cómo manejar esto con los jefes, ya que por estar en casa no tengo que estar siempre disponible para él? El hecho de estar en casa no quiere decir que estemos conectados. Lo mismo, usted apaga, yo trabajo 5 días a la semana, tengo mi celular del consultorio, salgo del consultorio, apago el celular. Lo mismo, usted apaga su celular, apaga su... Y ojo con esto, y ahí hay pues toda una reglamentación ahora, porque entonces como el celular se lo da a la empresa, entonces le toca contestarlo, pues no, no, porque los seres humanos, como vimos desde el comienzo, tenemos límites. Hay unos límites que son biológicos y que nosotros no debemos pasar. Esos límites biológicos los da la necesidad de descanso, la necesidad de comida y la necesidad de esos tiempos lúdicos y de familia, que no me los inventé yo, eso es una necesidad del ser humano. Fíjense que en cualquier cultura las personas tienen o grupos de arte o bailan o hacen festivales, tienen actividades de relajación normalmente. Entonces, sí es importante poder, comillas, cerrar la oficina, apagar el computador, apagar el celular y saber que estamos con un horario y exceptuando, como decían antes, que haya un incendio en la empresa, que igual uno no lo apaga porque lo apagas el bombero, pues no tenemos que ir a nada, ¿no? ¿Cómo mejorar la comunicación con mis pares dentro de la empresa ya que no es presencial? Ahí nos toca con las redes sociales y el problema de la comunicación virtual es que no tenemos todos los canales como los tenemos en una comunicación presencial. Entonces, muchas veces los WhatsApp, los chats, las redes se prestan para malinterpretaciones, pero sí es importante poder expresar con los compañeros y aclarar. Eso es muy importante porque esta comunicación, sobre todo en los chats, a veces no se puede leer claramente. Entonces, es importante preguntar qué malentendido hay, qué se sintió y poder expresar también con los compañeros las situaciones de dificultad, porque es que ahí es donde está el problema, en las situaciones donde no hay acuerdo, poderlas expresar y poderlas manejar para poder tener una relación más tranquila, porque finalmente en el trabajo uno se la pasa 8 horas al día y la idea es que las relaciones sean fluidas. Habrá siempre personas con las que nos cuesta más trabajo, pero creo que eso es parte del arte que uno aprende a lo largo de la vida y que aprende a veces, bien sea con compañeros o jefes difíciles, uno aprende a llevar ese tipo de persona porque todos no tenemos el mismo temperamento, todos tenemos características distintas, pero uno va aprendiendo. Bueno, entonces,
Creo que todas las preguntas han sido muy relevantes porque este tema es un tema muy largo, muy ancho, a mí me encanta. Me he sentido feliz de participar con ustedes y espero de verdad haberles sido útil. Me he sentido muy contenta, muy feliz de tener este público tan querido y tan adorado, pero mi invitación es no olviden el ABC. Si nosotros nos organizamos personalmente, podemos tener mejores relaciones con la familia, con el trabajo, con los amigos, con los compañeros y, ¿por qué no?, hasta con el mal vecino. Entonces, como no queremos que se enfermen, espero que pongan en práctica, que utilicen todas las herramientas que hay hoy en día. Y quiero dejarles una invitación, hablando de enfermedad, hablando de cómo ese cuerpo nuestro recibe todos esos estreses, esas ansiedades y se enferma. De hoy en ocho están todos invitadísimos a la siguiente reunión con el doctor Luis Alberto Marín, que es un gran psicólogo de nuestra organización y amigo mío. No porque sea amigo, es bueno, es muy buen psicólogo. De hecho, yo trabajo a la par con él, le remito a muchos pacientes. Él nos va a hablar del tema de la somatización. ¿Qué es la somatización? Es cuando el cuerpo empieza a hablar lo que no expresamos en palabras. Fíjense que toda mi charla estuve hablando acerca del diálogo, de la comunicación, de hablar, de expresar. Eso que no decimos con palabras, el cuerpo no lo dice. Nos lo va a explicar muy bien el doctor Luis Marín, están todos invitadísimos y probablemente si tengo público que a ustedes les gusta, me van a dar la oportunidad de hablar del tema de la resiliencia, lo cual me haría muy feliz. Espero haberles servido mucho y que tengan una feliz tarde y un bonito fin de semana en familia. Muy amables por su tiempo.